Pues bienvenidos a nuestras tradicionales noches de blockchain. El día de hoy traemos lo que es criptografía y seguridad. Previamente en la semana pasada pues estuvimos viendo lo que era anatomía de un bloque, altcoins, soluciones de segunda capa. ¿Tienen alguna duda al respecto de ese tema, de lo que vimos la semana pasada? Entonces, si no hay más dudas, Paulina va a continuar con la parte de fundamentos de la criptografía. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Utilizan el Gmail? Sí. ¿Cómo cuántos correos mandan al día? Ok, imaginemos que tenemos cuenta de Gmail y durante todo el día mandamos varios correos y nuestra cuenta se conecta a la base de los servidores de Google para mandar los correos. Y al hacer la criptografía ayuda en esos correos. Encriptamos toda esa información para que terceros no la vayan a descubrir o no la vayan a leer. Para eso está nuestra contraseña al meter el correo. Y aquí vemos que la criptografía es una técnica de encriptación. Ya lo hemos visto antes. Agarran aquí lo tengo el ejemplo. Bienvenidos a las noches de blockchain. Y lo encriptan. Le meten una codificación y resulta esto. Y aquí tenemos las definiciones matemáticas que se utilizan y que necesitamos saber para comprender lo que es la criptografía. En este caso tenemos los números primos que son divisibles entre ellos mismos y entre 1. Acá tenemos la longitud del número. La longitud del número es el número de bits de almacenamiento. Aquí vemos que el bit es un 1 o un 0. Ese es el bit. Este es un bit, este es un bit. Ese es el bit. Es el dígito del sistema binario, unidad mínima de información. Son los mínimos. Y el sistema binario. El sistema binario se conforma de eso, de ceros y de unos. Tenemos aquí el sistema hexadecimal, que se conforma de 16 números entre letras. Y aquí lo tengo. Este es el binario y este es el hexadecimal. Hexadecimal, aquí lo tengo. Y de hecho el hexadecimal es el código que se utiliza en nuestras billeteras. Esto es lo que utilizan. Entonces aquí tengo el ejemplo. En el binario, que es este de acá, el 0 vale 0, el 1 vale 1, el 2 es 1 y 0, el 3 es 1, 1, el 4 es 1, 0, 0. No es de que sea 100, sino que es 1, 0, 0. Y cuando nos vamos al hexadecimal, vemos que 16 es 0, 1, 17 es 1, 1, 155 es 9B. ¿Por qué? Porque aquí arribita son los 16 números y letras que se manejan. A partir de 9 comienza la vida. Exacto, aquí les voy a enseñar algo. Ahí en el pizarrón yo tengo lo que este es un convertidor que vemos ahí en internet. Podemos nosotros entrar y mandarle a la persona que queramos un mensaje encriptado. Nosotros agarramos y escribimos el mensaje de entrada y aquí el convertidor lo va a hacer hexadecimal y se lo mandamos. Y la otra persona va a ver números y letras y va a decir, ¿qué me estás diciendo ahí? Entonces le decimos, puedes conectarte, buscar un convertidor y en ese convertidor vas a encontrar pues el mensaje secreto que te estoy mandando. Y esto es curada porque pues muchas de las veces no queremos que nuestras conversaciones las lean terceros y esta es una forma. Nosotros mismos lo podemos hacer. Blockchain lo hace por nosotros con toda la criptografía, pero nosotros también podemos jugar con esto y comunicarnos con las personas. Ahí se los dejo. Porque van a ser siempre iguales. Me refiero, si una persona está constantemente viendo los números, el cerebro es muy mágico y se los va a aprender. Así como nos aprendíamos los números de teléfono cuando teníamos que marcarlos. Ahorita agarramos el teléfono y decimos llamar a casa y automáticamente llama a casa. Pero antes tenías que, ¿cuál es el número de mi mamá? Y ahí estabas marcando. Entonces, si sabemos que esta es la base de cuando es binario y sabemos que eso y sabemos que el 16 es así, vamos a ver el código, vamos a leer. O cuando tienes la mente muy ya así como que ya viste demasiados códigos y los has descifrado así. Yo creo que después de no sé cuántos años, pero creo que es mágico el cerebro y va a poder descifrarlo. No al 100%, pero te das una idea. Como cuando, ejemplo, en la primaria hablaban que hablaban con F o que le ponían una I a todas las consonantes, a todas las letras. ¿Te acuerdas que me decías? Entonces, es así. Yo creo que el cerebro sí es mágico. Entonces, esa es una y los invito a que manden mensajes encriptados. Ese sería el sistema hexadecimal. Y la factorización es escribir un número como producto de otros, que sería agarrar esos números, los estamos factorizando. Esto es una factorización porque se van combinando todos estos números. Y aquí vamos a ver las definiciones técnicas. El algoritmo criptográfico se emplea para cifrar y descifrar el mensaje. El texto plano sería este. Texto antes de cifrar. Este sería mi texto plano. Acá tenemos la
clave criptográfica, pieza de información que controla la operación del algoritmo criptográfico. Sistema criptográfico para cifrar y descifrar la información compuesta por un conjunto de algoritmos y claves criptográficas. Y el criptoanálisis. Este criptoanálisis es importante porque las personas que hacen el criptoanálisis, su enfoque principal es agarrar esto y decodificarlo, sacar lo que es la contraseña. Hay personas que se dedican a hacer eso. El criptoanálisis es desglosar esto para poder comprender lo que hay ahí. Aquí tenemos los métodos de cifrado. Tenemos el de permutación y tenemos el de sustitución. El de sustitución sustituye las letras, los números, es lo que hace sustituirlo. Y el de permutación lo que hace es como que quita ciertas letras, las barajea y las otras letras las vuelve a agregar para que no sea lo mismo. Letras y números no van a saber si ese es el mensaje que están, como lo que decía antes, sí lo pueden hacer, pero necesitan el convertidor para estar seguros de que lo que están descifrando es lo que descifraron con la cabeza. Y aquí tenemos las propiedades de la criptografía, que es confiabilidad, ya que sabemos que nadie va a poder leer el mensaje encriptado, que es autentificación, ya que, por ejemplo, nosotros vamos a saber el origen del mensaje, pero a la hora de que se mande la otra persona, si no tiene la llave, no va a saber qué significa. Y tiene integridad, ya que nadie va a poder modificarlo voluntaria o involuntariamente esos números. Y aquí tenemos lo que son las diferencias. Desde sesiones pasadas hemos visto lo que es el cifrado simétrico y asimétrico, y pues ya sabemos que el simétrico es la clave única y que el asimétrico lleva las dos claves para poder hacerlo. Y el cifrado simétrico es antiguo y puede ser ágil, o sea, rápido de codificar, pero porque solamente tiene una clave. Y el otro es más lento, pero es seguro porque tiene las dos claves. Entonces, acá adelantito les explicamos. Entonces, agarramos el número que queremos. Este sería la simétrica. La simétrica es utilizada por el binario, que es ceros y unos. Entonces, ¿Y el blockchain? ¿Cuál metodología? La simétrica, la otra. La simétrica no, la que tiene... simétrica. Sí, porque es la que utilizamos con las billeteras. Por eso nuestras billeteras tienen, si escribimos la billetera, son son números del 0 al 9 y letras. Las billeteras, se utiliza que es el hexadecimal, y el binario es la simétrica. Entonces aquí este es el proceso de lo que es el binario, que sería agarra el mensaje, que sería, no busqué del binario, debía haber hecho eso, sí, ahorita se me acordó. Agarran el mensaje que sería y lo van a transformar en esto, que sería ceros y unos, y hacen una fórmula aleatoria. Al hacerla aleatoria no vamos a tener una como secuencia, porque como es aleatoria van a sacarla así al azar. Entonces se suman los bits, se suman los ceros y los unos para poder hacer el criptograma. El criptograma es el mensaje de texto ya cifrado, ya codificado. Y el cuarto, el receptor, utiliza la misma clave que sería la que utilizó acá arriba para codificarlo, para descodificarlo. Entonces, así. Y aquí estamos viendo el que es asimétrico. El asimétrico tiene aquí las dos llaves y utiliza la llave pública para el texto plano y cifrarlo. Ya aquí tenemos el texto cifrado porque lo mezcló con lo que sería con esto, que sería agarrar este texto, es el plano, agarró la llave, hizo este texto y este el texto cifrado. Utiliza la llave, que es la llave secreta, que sería la llave privada, y está la desencriptación del texto, y ya lo vuelve a hacer lo que es el texto plano. En el anterior utilizaba solamente lo que era la misma llave que utilizó para codificarlo. En este está utilizando la llave pública para descodificarlo. Entonces aquí tenemos que utilizar las dos llaves para un proceso, la llave pública para el cifrado y la clave privada para el descifrado. Por eso se necesitan las dos. Y se acuerdan que en la sesión pasada, cuando mirábamos lo que era la anatomía del bloque, había una partecita donde utilizábamos lo que era, y tenía una barra aquí en el centro, y aquí teníamos lo que era la llave pública de la persona, y se mezclaba con el hash para poder hacer la siguiente cifración de lo que era el siguiente hash. Entonces por eso es más difícil, porque es hash más la llave y genera un hash, y luego ese hash que está encriptado con la llave y con el hash se hace otro hash. Entonces por eso la cadena está unida y es difícil de romperla. Bueno, dicen que no es tan segura. Hay una frase que dice que aunque digan que es segura, siempre hay así como que un mínimo % de que pueda romperse. Pero me refiero, si lo vemos así, si sabemos cómo funciona la criptografía y estamos viendo que son números y letras mezclados y luego son más números y letras mezclados, haciéndola la cadena larga,
O sea, por eso dicen 100 años para poder descifrar lo que es un bloque, pero en sí, para hacer lo que sería corroborar que la información es correcta, es que agarran, y el bloque anterior está mezclado con lo que es la llave pública y el hash. Y si metes un hash incorrecto o una llave pública incorrecta, hace como que los nodos se van a dar cuenta que esa información está siendo alterada. Dicen que la blockchain es inmutable, inalterable, por la criptografía. A mí me gustó mucho la criptografía porque me refiero, cuando yo investigaba lo que era blockchain, no me hablaban de criptografía, no me hablaban de que son números mezclados con letras. Te daban un montón de definiciones, pero en ningún momento era la criptografía. Y la base es la criptografía literal, porque todas las personas a las que hemos investigado para comprender más lo que es el ecosistema blockchain han sido criptógrafos. Yo no sé moverle muy bien a la computadora, pero cuando le he picado por error, me abre lo que es esta Facebook, y de este lado me abre una pantallita donde veo lo que van subiendo como códigos, así como estoy acá, y letras y números. Eso es Facebook, eso es blockchain, pero lo vemos bonito, eso es lo que te enseñan, pero detrás, ¿qué hay? Entonces la criptografía, en mi opinión, aprenderla, entenderla, ya entiendes. Porque no van a descifrar mi clave, por ejemplo, mi clave semilla de las 12 frases. Eso es lo que me arroja a mí. Pero detrás de eso hay esto. Es en números y letras. Entonces, es bonito entenderle porque ahorita las personas hablan de blockchain y pues, tecnología disruptiva, que las criptomonedas, eso es estafa. Ok, puede ser posible que haya proyectos que son estafa. Pero si me están explicando esto, ya la estoy entendiendo y comprendiendo mejor como base. Y es lo importante, la base, porque los cimientos de comprender la información es lo mejor, porque ya tienes la idea y ya sobre esa base de conocimiento tú vas a construir tu propia opinión, tu investigación de comprender lo que es blockchain. A mí me emociona por la criptografía y me gustó más este tema, y desde que lo empezamos me llamó la atención, porque a mí no me explicaron que los números mezclados hacen mi billetera. Y si te metes en internet, te explica unas cosas bien aburridas que dices, qué hueva. Pero cuando tú lo investigas y te emociona, así como que le das vida a lo que estás aprendiendo. Y creo que por mi parte aquí acabaría yo. ¿Qué sucede? O está en un equipo de cómputo, pones una clave, usas mayúsculas, minúsculas. ¿Qué sucede cuando usas una minúscula en lugar de la mayúscula? No puedes acceder porque cambia, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. De hecho, como les decía, este tema es bastante interesante, ¿no? Porque nos enseña criptografía de la clave asimétrica, nos ayuda a crear la clave secreta entre dos equipos informáticos, ¿no? Para que sucedan de esa manera. Estaba viendo que, inclusive aquí lo puse, trabajamos con números mayores que la cantidad de átomos que existen en el universo. Se dice que si juntamos todos los átomos del universo, cifras de ese número tendría alrededor de entre 80 y 83 caracteres. O sea, ni siquiera sé cómo se pronuncia un número así. O sea, no sé ustedes, pero la verdad yo ni siquiera sé cómo se pronuncia un número con 83 caracteres. Entonces, se dice que si juntamos todos los átomos del universo, pues saldríamos una cadena de caracteres de 83 dígitos. O sea, ¿cómo se pronuncia eso, no? Entonces, ¿por qué nace la criptografía? Bueno, pues nos enseña que nace para contrarrestar todo ese tipo de ataques y que que hagamos confiable el ecosistema. Como les comentaba Paulina, la tecnología de cifrado asimétrica fue inventada por Merkle Diffie. De hecho, se le conoce como Diffie-Hellman. Se les conoce así. Aquí está, así. El algoritmo dice. Ese sembró la base para la criptografía que estamos viendo. Como les digo, siembra la base, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita, por ejemplo, de los botes de pintura. Cuando los platicábamos con Paulina, no lo entendía, estaba un poco confuso, ¿no? Pero es que esto es bien simple, ¿no? Por ejemplo, o sea, supongamos que yo y Paulina tenemos los mismos botes de pintura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el mismo color, digamos que tenemos amarillo y amarillo. Vamos a poner ese ejemplo. Y lo podemos gritar a los 4 vientos, ¿no? Así es como nuestra clave pública. Lo gritamos a los 4 vientos, esa no tenemos ningún problema porque nadie lo sepa. Pero, ¿qué pasa si empezamos a mezclar colores, Paulina y yo, y nos ponemos
ponemos de acuerdo así y los lanzamos. Esa es la parte de cuando el algoritmo de Diffie-Hellman, esa es la parte que no estaba resuelta. O sea, podían hacer el algoritmo y todo eso y lo lanzaban. Y si lo lanzaban, pero si había alguien que se hiciera pasar por Paulina, pues pudiera detectar todos los colores que nosotros echamos. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si yo tengo mi frase secreta viene siendo como el color púrpura? Vamos a poner un ejemplo. Y entonces Paulina tiene su frase secreta también, que saben que esa es única, no la deben de compartir. Entonces Paulina usa el color púrpura, yo uso el color púrpura. Entonces va a salir el mismo color, vamos a tener el mismo color tanto Paulina como yo. Entonces, de esa manera aseguramos toda la transacción de nuestra pintura no sea replicada o duplicada por alguien que se hiciera pasar por Paulina. En este algoritmo al estar en línea, pudiera que alguien se hiciera pasar por Paulina y detectara esos colores. Entonces, con esa base, nace el algoritmo RCA, ¿no? Entonces, el RCA trabaja con los números primos. Ahí es donde les decía que para que logren entender la parte de cómo se va generando una clave pública, la clave privada, incluso la dirección de la billetera, usan algoritmos, usan matemáticas avanzadas. De hecho, agarramos todos los átomos del universo y les empezamos a poner un número, 1, 2, 3, y lo empezamos a numerar. Se dice que ni con computadora, ni con computación avanzada y todo eso, tendríamos tiempo suficiente de vida para terminar de numerarlos, como les decía. Pone que dicen que son hasta 83 dígitos para poder numerar todos los átomos. Entonces imagínense si nosotros quisiéramos ponerle con computación avanzada, ponerle un número, y se dice que necesitaríamos el doble de átomos para poder terminar los números que puede manejar la parte de la criptografía. Entonces, he ahí la fortaleza que maneja la blockchain, ¿no? O sea, es la seguridad. O sea, imagínense la cantidad de dígitos, caracteres que se necesita para poder romper una clave que fue realizada ya con el algoritmo. Pero, como les digo, sí está un poco confuso, pero a medida de que vayamos avanzando, vamos a ir viéndolos. Ahorita nada más estamos viendo de grosso modo para que sepan el tema a profundidad, cómo nos vamos a ir metiendo. Pero nomás imagínense esto: si una llave se genera a través de un número primo grande de forma aleatoria, imagínense, vámonos a irnos con el ejemplo de los átomos, que decía que 83 caracteres para poder determinar el número de átomos, ¿no? Desde ahí estamos que es complejo inclusive hasta pronunciar el número. Ahora digamos que ese número se convierte en primos aleatorios, entonces desde ahí ya se vuelve más complejo todavía, porque son números aleatorios, como comentaba Paulina, que se tenían que hacer de forma aleatoria los números y tenían que ser primos, y primos grandes, ¿no? Imagínense un número primo de 200 caracteres, o sea, híjola. Entonces, desde ahí es donde ya se empieza a volver muy complejo para poder descifrar las claves privadas. Acuérdense que la clave privada se forma de las frases semilla, de los hashes y de parte de los algoritmos, de un número primo largo. Entonces, no es tan fácil. Entonces, se vuelve complicado. Probablemente, como les dije, se vuelva complejo, pero créanme que probablemente al final de la lección ustedes se van a parar y van a decir, sé cómo se hace un código. Porque es que familiarizados ustedes estén con la curva elíptica que usa matemáticas avanzadas. La verdad, a mí aún me cuesta mucho trabajo. Todavía, si me dan un código, aunque sea de 4 caracteres, sacar la curva elíptica es bien complicado. Ahora imagínense sacar la curva elíptica de una billetera privada. Entonces, desde ahí es donde se vuelve lo complejo y es lo maravilloso, lo interesante, como decía Paulina, que esa es la parte que nos debe motivar cuando se habla de la blockchain, porque va más allá de decir blockchain, ¿qué es? Mira, es donde podemos hacer transacciones descentralizadas, seguras. Pero si no vemos este tema, ¿seguras por qué? ¿Cómo le hacen seguras? Escuchamos hablar de los smart contracts. Es que los smart contracts son contratos que tienen que cumplir todo eso. Pero ¿qué es lo que hace que se cumpla? ¿Qué es lo que hace que todo sea seguro o que sea prácticamente inviolable, inmutable? Bueno, pues es la parte de la criptografía. Obviamente, entender el concepto de criptografía no es tan fácil, pero vamos a tratar de explicar
explicarlo a grosso modo. De hecho, el algoritmo RCA nace a raíz de la deficiencia que no corrige el primer algoritmo de Hellman, porque ese dejaba descubierto, por ejemplo, si alguien, digamos que ya tenemos los colores que pintamos a los cuatro vientos y todo, ¿no? Todas esas mezclas, y decimos, bueno, mi color secreto, mi frase secreta o mi ingrediente secreto es el púrpura, pero hasta ahí todo está bien. Pero ¿qué tal si tú te haces pasar por Paulina y yo te digo, sí es púrpura? Si lo traducimos a la web 2, es como si alguien pusiera un sniffer y estuviera escuchando el tráfico y lo detectara. Entonces, para eso se vuelve la parte de la trampa, de la función unidireccional. O sea que nada más va, pero no viene. Yo envío el código, pero no recibo la respuesta hacia atrás. Entonces, ahí se vuelve lo complejo, porque a lo mejor escuchas cuál es mi ingrediente secreto, pero no vas a poder escuchar hacia atrás el que nos pueda mostrar la parte 2, ¿no? Entonces, eso se vuelve. Y tenemos la parte del DSA, que viene siendo el que ya conocemos. Sí, este algoritmo se aplica y está constituido por un número primo grande, que era lo que les decía, aquí se manejan los números primos grandes. Entonces, al final, no desbanca del algoritmo RCA, lo viene a complementar, pues porque son cifrados que están hechos precisamente para fortalecerse entre ellos y poder darnos esa seguridad, esa combinación de cifrados. Es lo que empiezan a volver la blockchain, es la que le empiezas a dar, tú dices, ok, ahora entiendo por qué son muy seguras, lograr tener una visión más grande de cómo suceden. Ahorita es a grosso modo, y los que ya estamos en sistema, pues estamos familiarizados un poquito con los cifrados, por lo menos los cifrados de Web 2 que son simples, que son SSL, LHPL, STS, TTLS. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Obviamente, la criptografía en el mundo digital y almacenamiento de datos, pues cada vez es más relevante, ¿no? Porque a medida de que estamos manteniendo más información en las empresas o de forma privada, pues cada vez es más trascendente la seguridad. Obviamente, como les decía, blockchain, si bien es verdad que su parte medular y como es el producto estrella de él, por así decirlo, se maneja que es la descentralización, pero no olvidemos también su fortaleza, que es la seguridad. Que si nos vamos al trilema, es donde decía, por eso hay ahí el trilema, que no se ha resuelto todavía. O sea, tenemos en ese triángulo, ¿qué queremos? Descentralización, seguridad o escalabilidad. ¿Qué queremos? Entonces, por eso ya ven que existen, bueno, pues hay diferentes blockchains, ¿no? Está Ethereum, está Bitcoin, está Solana, está Ripple, está Cosmo, Polkadot. ¿Qué quieres? O sea, o más bien, ¿qué se acomoda a tus necesidades? Entonces, porque al final del día, pues todos buscamos seguridad antes que nada, pero si vivimos en la blockchain o queremos estar en esa tecnología disruptiva, pues prácticamente sí la seguridad, pero si recuerdan, pues también nos da seguridad la centralización, porque pues también maneja sus protocolos de seguridad, obviamente, ¿no? Pero pues es la descentralización. Ese es el atractivo principal que nos lleva a blockchain, la descentralización, el anonimato, el saber que no dependemos de terceros para poder nosotros funcionar. Entonces, eso es lo que nos lleva ahí, pero no podemos dejar suelto la parte de lo que viene siendo los algoritmos. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo se implementa lo que viene siendo los algoritmos, la criptografía? ¿Cómo fue implementada en las blockchain, ¿no? Digo, ahí se puso en Bitcoin, pero pues la verdad es que es en todas, bueno, en cualquier blockchain, ¿no? Al final del día, si ustedes abren una billetera de cualquier blockchain, les va a arrojar la famosa frase semilla, ¿no? De cualquier blockchain que abran, ¿no? En algunas pueden llegar a ser de 12 a 24 frases. Entonces, lo más importante aquí de la frase semilla, recuerden que era, eso sí lo vimos, la frase semilla la teníamos que cuidar, así como cuidamos la palabra clave, la clave privada. O sea, recuerden que, por ejemplo, si tienen acceso a nuestra frase semilla, van a tener acceso a nuestra clave privada. Si tienen acceso a nuestra clave privada, pues también tienen acceso a la frase semilla y tienen acceso a los activos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y aquí es lo que le comentaba, mire, blockchain surge del desarrollo de la criptografía y matemáticas avanzadas. Si bien es verdad, la descentralización es muy importante porque realmente es el atractivo principal que mueve a mucha gente a esa tecnología, la descentralización, el anonimato y todo ese rollo, pero como decía Paulina, pocas veces, no sé, ustedes han escuchado
fuera de nosotros, yo creo que han escuchado de la tecnología blockchain. ¿Cuántas veces han escuchado de esto? O sea, independientemente de lo que siempre escuchan de monedas, de NFT, todo eso, ¿en qué momento les han dicho que blockchain surge a partir del desarrollo de la criptografía y matemática avanzada? O sea, lo dan por hecho, ¿no? Así como cuando respiramos, ¿no? Respiramos oxígeno. Si no te hace falta, ni siquiera lo tomas en cuenta, ¿no? En el día a día. Entonces, lo que viene siendo la seguridad, pues de alguna manera la gente ni siquiera toma en cuenta, ¿no? Y es una parte fundamental. Y ahora, ¿cómo surge? ¿Qué la trajo? Bueno, esa es la parte que nosotros estamos tratando de traer así para cuando ustedes vayan a algún otro lado y escuchen una plática y les hablen, entonces ya escuchan y dicen, sí, ya lo sabía, ya lo entendía. Y se vuelve un poco más, se vuelven ustedes un poco más críticos de ver qué información absorben. Porque la verdad, esto es bien simple, como les decía Paulina, nosotros, acuérdense que no hay una universidad como tal que te dé una carrera de blockchain o una carrera de Web3 o de estos ecosistemas. Entonces, de alguna manera, empiezas a aprender de los entusiastas que van como punta de lanza en estas tecnologías, vas aprendiendo de todos ellos y vas aprendiendo de diferentes maneras. Obviamente, yo ahorita de la manera que les estoy platicando, ahorita les voy a platicar cómo se forma la frase semilla. Yo les aseguro que si Paulina se las explica, se las va a explicar de una manera muy diferente. Diferente, con la misma meta. La meta es la misma. El mensaje es, conocemos cuál es la finalidad del curso y la meta final, de que entiendan el concepto. Entonces, probablemente ella vaya a explicar con palabras muy distintas a las mías, porque fue como ella lo entendió. Entonces esto sucede, pero al final ustedes van a decir, si escuchan a alguien que está platicando de esto, pues van a decir, ok, sí, o sea, me lo estás platicando distinto, pero sabes que esto es así. Sabes que el resultado no hay de otra. Para que se haya hecho la frase semilla, tuvo que haber sucedido este proceso de un número primo aleatorio de más de 200 dígitos aleatoriamente. De ahí empieza a gestarse la frase semilla, ¿no? Entonces, ustedes van a saber, no les van a decir, no, mira, nomás les das ahí clic y generó la frase semilla. Pues sí, pero ustedes ya van a saber cómo se generó, ¿no? Entonces, aquí vemos, y lo que comentaba ahorita, la frase semilla va entre 12 a 24 palabras, ¿no? Y que tiene la finalidad, bueno, pues de acceder a nuestro contenido en la blockchain de manera, pues, más sencilla. O sea, recuerden que uno de los problemas que tiene blockchain es que no es friend user, ¿no? Que no es tan amigable. No sé si ustedes trabajaron con Linux en alguna vez. Si se fijan, Linux. Ok, mira, ahorita trabajas con Linux. Entonces, si te fijas, que, o sea, si tú pones a una persona que está acostumbrada a trabajar en Windows, la sientas en una máquina con Linux, entonces, le pegas le pegas el susto de su vida. Pero incluso, o sea, si tú me dices, es que yo uso Ubuntu, pues sí, pues te puedo aplaudir, te voy a decir lo mismo que Windows. Porque Ubuntu tiene una terminal, obviamente, pero ¿cuántas personas crees que usan la terminal de Ubuntu para trabajar? Todos lo trabajan de modo gráfico. Entonces, por eso es que existe, pues, Windows y sus semejantes, ¿no? La Mac, por ejemplo, las personas que usan Mac también pueden trabajar a modo terminal. ¿Cuántas personas te guste que trabajen a modo terminal? Porque acuérdense que la Mac, su base es Linux. Entonces, a lo que voy es, sí, porque de hecho, si a mí me preguntas en lo personal, yo prefiero trabajar en línea de comando por cuestión de seguridad, porque muchas veces, por ejemplo, el modo gráfico puedes cometer errores. Estaba en el área de infraestructura, encargado de todo lo que aparte que eran servidores, switches y toda la parte que es infraestructura, el core de una empresa. Entonces es muy delicado un error, una equivocación, una coma, un punto, un delete, un update de base de datos o cualquier cosa que puedas hacer, le puedes dar al demonio a todo, ¿no? Entonces se va al carajo todo, ¿no? Entonces, yo prefería trabajar de manera a comando porque para mí se me hacía más segura, ¿no? Entonces, lo que viene siendo el BIP 39, que era lo que comentábamos ahorita, que eran las propuestas de mejora. Toda la criptografía, esta frase semilla, pues nace de una propuesta de mejora. ¿Sabes qué? Pues hay que hacer una frase semilla para volverlo a ser más seguro. Que también la sesión anterior también hablamos de la bifurcación. ¿Se acuerda que Juan Antonio Puga habló de la bifurcación? Bueno, también nace de esas propuestas, ¿no? Personas que tienen alguna idea muy buena que pudiera hacer más ágil o más atractivo o más amigable el trabajar con blockchain, ¿no? Aquí está el proceso de cómo se hace la frase semilla, que le decía, el primer paso, ¿no? Pues para crear la dirección se obtiene de un número aleatorio de 256 bits. 256 caracteres, algo así más monstruoso que esto,
de forma aleatoria, ni siquiera es consecutiva, es una forma aleatoria, para poder generar la frase semilla de 12 o 24, ¿no? Las palabras son siempre en inglés, ¿no? O sea, las de las frases semillas, si se fijan, siempre vienen en inglés. Entonces, estas palabras parecen no guardar ninguna relación entre sí, ¿no? Si se fijan, cuando han sacado una frase semilla, se fijan, no tienen nada que ver las palabras, ni siquiera tienen relación entre sí, como palabras, pero de manera interna, donde se está generando a base de algoritmos, hatches y todo eso, pues claro que tienen que tener algo entre sí, ¿no? De manera interna, ¿no? Pero de manera de lectura a los ojos humanos, pues te puede decir, de hecho aquí tenemos un ejemplo que dice houses, tank, pantry, o sea, no tienen relación alguna, o sea, si las ves, ¿qué sucede? Bueno, este proceso es gracias al uso de la función criptográfica del nombre PBXK. Lo vamos a ver más adelante, nada más que les digo que esto se hace mediante este proceso criptográfico del PBK de F2, ¿no? Y el algoritmo de la curva elíptica genera la clave. Ajá, que es lo que le decía. La curva elíptica pues es un proceso de matemáticas avanzadas que ayuda a generar esa clave, ¿no? Y en el proceso pues se realiza mediante interacción de resultados distintos, son claves binarias de 512 a 64 bytes. Entonces, de hecho, aquí les puse proceso de cómo se genera lo que les platiqué ahorita de forma de lectura. Bueno, lo llevamos de manera más visual para que logremos ver un poquito más así las entrañas, ¿no? El que le gusta usar la terminal. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces, mirábamos que en el punto 1 era de un número binario de 256 caracteres aleatorio, ¿ok? Entonces, el número que estamos viendo aquí es un número binario de 256 caracteres de forma aleatoria. Es como inicia el proceso para generar la frase semilla, ¿ok? En el punto 2, nos vamos al punto 2. De este proceso aquí nace la frase semilla, si se fijan, aquí la tenemos. Y como les decía, entre ellas no tienen ninguna relación. O sea, si las vemos ya así que estamos viendo will, quiz, always, market, pues sí, no tienen ninguna relación de forma visual o de lectura al ojo humano, pero sí tiene una relación porque nacen de un código, de un número primo enorme, aleatorio, de 256 caracteres, ¿no? O sea, imagínate que si mueves o sea, si te fijas, aquí mueves algo, pues se va al carajo esto. Entonces, no hay manera. Entonces, esto es para que vean un poco de cómo funciona el proceso del algoritmo para poder generar. Aquí ya se generó la frase semilla. Entonces, en la frase semilla, mediante algoritmo, se genera la llave privada que salir, ¿no? Y de la llave privada, mediante el algoritmo de la curva elíptica, se genera la llave pública, la que sí puedes mostrar. Y de la llave pública, como decíamos, mediante el algoritmo de la curva elíptica, mediante el algoritmo de la llave privada, mediante el algoritmo de la curva elíptica, nos da la llave pública. O sea, si se fijan, ellas dos tienen relación. O sea, entre ellas dos, mediante el proceso de algoritmos, nacen la llave privada y la llave pública, si se fijan, pero su flujo viene derivado de la frase semilla, que la frase semilla viene de un número primo enorme de 256 caracteres, y número primo de 256 caracteres viene así el flujo, ¿no? Entonces, como último paso, viene la dirección de nuestras billeteras, la dirección que nosotros vemos. Bueno, nuestra dirección de billetera se genera con la llave pública, acuérdense, con un hash, como decía Paulina, a base de hash. Se le aplica un hash y nace en la billetera. Entonces, si se fijan, ese es el proceso para generar la frase semilla, que a la vez, si se fijan, cuando ustedes abren una billetera, les da su frase semilla, les da su clave, bueno, su llave privada, les da su llave pública y les da su billetera. Entonces, se fijan, es un proceso de 5 pasos, pero es una locura. Entonces, esto es para entender que la parte de la criptografía asimétrica juega un papel fundamental en la blockchain. Entonces, para que esta herramienta de la criptografía y para que blockchain sea posible, tuvo que nacer. He aquí la importancia de la criptografía y sobre todo la complejidad para que esto suceda. Yo
cuando leía uno de los ejemplos de unas personas que estaba checando, decía, güey, es que sí es cierto, o sea, te pones a imaginar los átomos del universo, o sea, ¿cuántos son? O sea, ni siquiera tengo idea, pero las personas que son científicos o que les gusta esa parte o estudian esa parte del ecosistema de la vida, comentaban, ¿no? Que podía llegar, que si tú quisieras enumerar cada átomo, tendrías desde el 1 hasta que le dé el número que te podía dar, era de 80 a 83 caracteres. O sea, ¿cuándo diablos vas a poder, ni siquiera sé pronunciar el número, ¿no? Entonces, he ahí la complejidad de todo esto para que salgan. Entonces, y a todo eso, pues le tienes que agregar que son números binarios y que son primos, que generan todo ese proceso. Realmente se vuelve muy complicado para que alguien pueda resolver. Estaba checando, y de hecho sí es un portal de noticias que es bastante bueno, que decía, si recuerdas que cuando tú le pones una contraseña a tu billetera, entonces decía que a veces ponerle una contraseña a tu billetera, a tu dispositivo, muy simple, o sea, de 4 o 5 dígitos, así súper sencillo, o sea, con fuerza bruta, probablemente sí puedas entrar a la billetera, ¿no? Porque si, acuérdense que les pides su clave, entras y ya tienes acceso a la billetera. Entonces, he aquí el mensaje, ¿no? Obviamente sí están de acuerdo que es bien difícil que te puedan hackear la billetera, tu llave privada, tu llave pública. Entonces estamos viendo que es casi es imposible al día de hoy, ¿no? O sea, no tendríamos tiempo ni vida, ¿no? Pero violar la clave de tu computadora de 4 dígitos, 5 dígitos que le llegaras a poner. Entonces, he ahí la importancia de también tratar de usar llaves bastante complejas, ¿no? Hay software que te genera llaves que a veces que inclusive Google te dice, te voy a hacer una llave fuerte, ¿no? Y te pone, pero a veces como te pone caracteres y todo eso se vuelve muy complejo y dices, ay, qué flojera, ¿no? Tener que aprenderme todo esto o tener que estarlo apuntando. Entonces, pero bueno, nada más para que entiendan que cuando sucede y ustedes escuchan que se robaron algunos activos, que hackearon algunas cuentas, no piensen, lo primero que piensen no es que la blockchain ya no es inmutable, la hackearon, no. O sea, ahí nomás sucedieron cosas, o sea, tu dispositivo quedó vulnerable, el dispositivo donde tenías instalada tu billetera, o pues descuidaste la frase semilla o la llave privada. Tengo una pregunta. Por ejemplo, me ha tocado escuchar que jovencitos se meten a la base de datos de del Pentágono o de ciertas empresas y se roban dinero. Ay, ¿cómo es que estos niños son tan inteligentes para descifrar? Pero esto no tiene nada que ver con esto. En la parte de hackeo, están hackeando una red central, o sea que lo que tienen que acceder no es a una red de computadoras en Web 2, digamos que blockchain, pues son, vamos a poner un ejemplo así simple, digamos que son 20 computadoras, entonces, y que esas 20 computadoras están en consenso. Si logras entrar a una y te detengan como malicioso, te van a eliminar de la red y vas a quedar funcionando. Entonces, todo lo que tú batallaste para entrar a ese nodo, de nada te sirve porque tendrías que haber entrado a los 20 nodos, ¿no? Entonces, y se supone que hasta el día de hoy, pues como dicen, te va a llevar 100 años violar un nodo, entonces imagínate, ¿no? Y cuando hackean empresas, ya sea gubernamentales o no, pues como son empresas centralizadas que tienen su información en un solo, o sea, concentrada en un solo, o sea, aunque haya sido encriptación militar de 256 caracteres, aunque hayan usado usen DeFi, usen Checkpoint, Palo Verde o cualquiera, pues no deja de ser que alguien, un administrador, está poniendo las claves. Y pues hay muchas herramientas, fuerzas que logran violar esa parte. Ok, y pues digo, los consejos de seguridad, pues ya sabemos, ¿no? Los mismos, que no suelten sus billeteras, no las expongan, y eso yo creo ya está por demás que se los digan, ¿no? Y pues sería todo, eso es lo que vemos. Ahorita la idea es que vieran a grosso modo cómo funciona la criptografía para que fuese una realidad blockchain como tal. Bueno, gracias por acompañarnos y sería todo por el día de hoy.